encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un tema muy interesante en este mundo capilar y es sobre las alopecias cicatriciales y el trasplante capilar. CIRA, pasión por la medicina capilar. Principalmente debemos saber qué es una alopecia cicatricial. Esta es una enfermedad que cursa con una destrucción irreversible de las unidades foliculares y sustituyendo ese tejido por uno más fibrótico y cicatricial. Lo podemos diferenciar de las alopecias androgenéticas, ya que estas cursan con una miniaturización, es decir, un adelgazamiento del tallo por una acción hormonal y genética. Estas pueden tratarse y estabilizarse con fármacos como la dutasterida, el finasteride, espironolactona, pero las cicatriciales, una vez que ha ocurrido esa destrucción, no podemos salvar la unidad folicular. También es súper importante que sepamos que existen tipos de alopecias cicatriciales. Tenemos las que se clasifican como primarias, en las cuales hay un proceso patológico que cursa con una inflamación que puede ser en muchos casos autoinmune, y en ellas encontramos las más comunes como el lichen planopilaris, la FAPD, que es una alopecia androgenética con un patrón fibrosante. Estas suelen ser muy comunes y a veces muy poco diagnosticadas. Tenemos también entre ellas la alopecia frontal fibrosante, el lupus eritematoso discoide, la alopecia central centrífuga, la foliculitis decalvante y algunas otras más. Y tenemos otro tipo que son las secundarias. En estas básicamente hay un daño externo, como por ejemplo traumatismos, quemaduras, cirugías previas y la radioterapia. Ahora bien, ¿en qué caso se puede hacer un trasplante capilar? En las alopecias cicatriciales es muy importante tener claro lo que es la estabilidad de la enfermedad. Llamamos que puede estar una alopecia cicatricial activa o inactiva. Esto lo podemos saber mediante herramientas que tenemos en la consulta, en las cuales también podemos hacer pruebas, como por ejemplo la biopsia capilar. Y una vez la enfermedad esté inactiva, o también se conoce como quemada o burnout, podemos plantear una reparación estética como la cirugía capilar. Es importante la valoración de la zona. Con esto me apoyo de las herramientas con las cuales contamos en la consulta, como por ejemplo el tricoscopio, en el cual podemos ver el cuero cabelludo, tanto la receptora como la donante. En la valoración de la zona me extendería más hacia la zona receptora, ver cuáles son las características de ese cuero cabelludo donde tendremos que colocar las nuevas unidades foliculares. Pues allí veremos si es una zona que hay una inflamación activa, como por ejemplo eritema o rojez, que es muy peculiar en las zonas que hay una inflamación muy exagerada. También una característica puntual es con una descamación alrededor de la unidad folicular, que nosotros conocemos como hiperkeratosis perifolicular. Y otro tipo de valoración que puede ser más visual, pero también a través del tricoscopio lo podemos observar, es el estado de brillantez. Una piel muy lisa, muy brillante, a veces cursa con ausencia o presencia de agujeros foliculares, que puede generar algún indicio de sospecha. También, igual que en las alopecias androgenéticas, tenemos la zona donante y la extensión de la alopecia. Sabemos que son las donantes muy pequeñitas, una densidad muy bajita, pero que las zonas receptoras son muy amplias, pues no sería un candidato totalmente apto. También la calidad de la zona donante, por ejemplo, pacientes que no han tomado nunca medicación, y las expectativas del paciente. Esto es muy importante. Sabemos que los porcentajes de supervivencia de una alopecia androgenética, que para el frontal puede ir entre un 90-95% de supervivencia, y que para la coronilla, por las características de esa piel, puede bajar. En las alopecias cicatriciales manejamos unos márgenes de un 50 a un 60%, por lo cual la expectativa del paciente debe ser muy realista, y nosotros como médico también es nuestro objetivo dejarle muy claro al paciente cuáles son esas posibles densidades que podemos lograr tener con una enfermedad cicatricial de base para un trasplante capilar.
Ahora bien, ¿cómo abordamos un trasplante capilar con una alopecia cicatricial? En base a todo lo que he comentado anteriormente, es fundamental una evaluación previa. También, a la mínima sospecha de inflamación, siempre nuestra mejor herramienta será la biopsia capilar. Por eso, pacientes que estén viendo este vídeo y su médico tratante les haya dicho que sospecha de algo, y mi recomendación es que no lo duden. O sea, a la mínima sospecha de cualquier actividad inflamatoria en ese cuero cabelludo, y si eres candidato para un trasplante o vas a dar el paso para operarte, lo mejor es hacerlo, porque con ella podemos descartar una alopecia cicatricial y también el grado de la misma. Sabemos que alopecias con inflamaciones de un grado muy elevado, muy intenso, no son candidatos para nada viables para un trasplante de inicio. Sin embargo, también les comento que son pacientes que se pueden tratar muy bien con antiinflamatorios básicamente. Según la intensidad, pues serían de tipo tópico, oral, infiltrados, algunos otros tratamientos que también nuestros compañeros de dermatología los manejan más a fondo, pero que una vez inactiva o quemada con la enfermedad durante un tiempo, a veces son pacientes que pueden durar 1 año, 2 años para poder ser valorados nuevamente para un trasplante capilar, se podría realizar. Luego, otro punto también importante para ya los pacientes que estén encaminados hacia la cirugía y que tengan una alopecia cicatricial es la preparación de la zona. Se comenta mucho en estudios y nosotros acá en la clínica pues también lo trabajamos de esa forma con el plasma rico en plaquetas. Yo siempre les digo como poner la piel más amistosa y prepararla para el trasplante capilar, teniendo en cuenta que esa fibrosis no es más que un endurecimiento de la piel y el plasma rico en plaquetas pues pueda suavizarlo y preparar el terreno para enfrentarnos a ese proceso. En cuanto a técnicas quirúrgicas, pues sabemos que la fundamental ahora y más común es la FUE para la extracción. Son pacientes que son mejores candidatos para este tipo de técnica, y los implantes, el DHI, que es lo que nosotros trabajamos, tienen una mínima incisión. Al final estamos evitando una cicatriz más contundente a ese tejido que ya es de por sí cicatricial. En cuanto al último punto, coloco el seguimiento estrecho postquirúrgico. En la mayoría de los casos son pacientes que tienen una enfermedad inactiva, pero sí que hay algún paciente que puede generar brotes o activación de la enfermedad 1 vez al año, 2 veces al año. Básicamente son síntomas como picor, oye, me pica demasiado la cabeza en algunas zonas, más en la zona del trasplante, el cuero cabelludo enrojecido. Pues viene aquí, le echamos un vistazo, colocamos tratamiento y listo. Existen diferentes escenarios. Hay algunos en los que se puede presentar el picor más caída del pelo, o me noto caída pero no me lo veo rojo, pasamos el tricoscopio y sí que se ve un eritema más focalizado. Entonces son pacientes que nuestra recomendación a los 12 meses de evolución y durante todo ese proceso evolutivo es la constante comunicación de cualquier síntoma o alarma. He traído aquí algunos casos que hemos tenido en la clínica. Por ejemplo, este es un caso de un paciente con un líquen planopilar. Al ver una alopecia tan extensa, ver características de la piel o del cuero cabelludo muy brillante, pues ya nos hace sospechar y recomendamos una biopsia capilar. Se realiza y aparece el líquen planopilar. Es un paciente que por la amplia zona a intervenir decidimos dividirlo en 2 tiempos quirúrgicos, uno para la frontal y otro para la coronilla. Es un paciente que en cuanto a supervivencia ha respondido muy bien. Aquí vemos el caso solamente de la primera cirugía, preparándose para la siguiente, en la cual abordamos la coronilla y un poco lo que es esa zona central que suele quedar más rezagada en el momento de la implantación de la primera cirugía. Esta es una mejor vista de lo que es la coronilla. Sabemos que la coronilla tiene esas características que hace que la supervivencia sea más baja, y sin embargo al tener esa zona a implantar y una alopecia cicatricial, ha tenido un muy buen resultado.
Luego este es otro paciente también con líquen planopilar, es un paciente que podemos decir que es una alopecia androgenética común, en tricoscopio no se observa ningún signo de alarma, sin embargo, y notamos como esas pequeñas pisaditas que se suelen llamar como pisadas en la nieve, que nos hace sospechar que ha habido alguna actividad y ha perdido las unidades foliculares como les comentaba al inicio. Recomendamos la biopsia y efectivamente aparece el líquen planopilar. Como es una enfermedad que está inactiva, una inflamación prácticamente de cero, hacemos el procedimiento quirúrgico y a los 12 meses el resultado fue muy bueno. Este paciente vuelve después de 2 años intervenido y vemos que se mantiene muy bien la densidad. Este es otro paciente con una FAPD. Vemos que el patrón es un poco difuso, pues nuestra recomendación siempre es la biopsia, donde aparece la FAPD. Después que la enfermedad está inactiva, procedemos al trasplante capilar y vemos un resultado también bueno a sus 12 meses. Este otro paciente, bastante similar al anterior, zona no tan baja, quizás si con medicación mejora, pues nos centramos un poco más en lo que son las entradas. Sin embargo, es un paciente que no llega a adherirse completamente a la medicación. Al tricoscopio también se ven algunas zonas de eritema, pues recomendamos la biopsia y aparece también una FAPD. Sin embargo, este es un paciente que nosotros no recomendamos operarse por esa poca adherencia a la medicación. Suelen ser pacientes que no tendrán un resultado al 100%, igual sus expectativas creo que eran más altas de lo que se podía lograr. Este es otro paciente del cual también intervenimos aquí en la clínica en un patrón muy diferente, no llega a ser tan común. Tampoco tenía actividad en cuanto a rojez ni picor. Si hablaba de episodios de picores en el pasado, hacemos la biopsia y resulta también ser una FAPD. Les digo que esta es la más común, la muy poca diagnosticada. Hacemos la cirugía y la supervivencia no llega a ser tan alta. Aquí me detengo a recomendarles el video de mi compañera la doctora Tejedo que hizo anteriormente, en el cual vemos un poco de qué depende ese resultado final. Este puede ser ya no tanto en la técnica de implantación, sino en el resultado del paciente, de sus características, de su cuero cabelludo, de sus unidades foliculares. Sin embargo, hacemos una segunda reintervención, el paciente todavía está en ese proceso evolutivo, pero vemos que la zona está más homogénea de lo que pudo quedar en la primera cirugía. Luego este es otro caso, otro tipo de alopecia cicatricial. Esta es una foliculitis decalvante. Ya el tema de que sea una foliculitis, ya hablamos de una infección. Son pacientes que yo personalmente descarto en cuanto a cirugías capilares. Sin embargo, este es un paciente que tiene una muy buena densidad, entonces es preferible mantener a la inactividad esa foliculitis, tratar la alopecia androgenética como ya lo venía haciendo y continuar en algo más expectante de que la foliculitis no despierte y se active, de que siga como tratando de llevarse esas buenas unidades nativas. Este es otro caso que también existe un vídeo de él. Mi compañera la doctora Ochoa fue su cirujano y te habla en otro vídeo por acá. Es un caso de un paciente que se sometió a radioterapia. Este es un tipo de alopecia cicatricial secundaria. Vemos el abordaje quirúrgico y este es un paciente en el cual a sus 9 meses pues esperamos su resultado y su pronóstico. Y ya por último les dejo esta imagen hablando de las zonas donantes. Este es un paciente que se operó en otras clínicas, nunca llegó a ver un resultado tan esperado, siempre se quedó muy a medias, desde el inicio no lo vio muy bien. Al final ya venía con toda la artillería pesada, por así decirlo, de medicación, dutasteride, minoxidil. Su única alternativa era quizás una siguiente cirugía. Y vemos que la zona donante no está tan densa. Planteamos una biopsia capilar y descubrimos que también tiene una alopecia androgenética con patrón fibrosante, que es esta FAPD, y no es candidato a una cirugía por la poca densidad inicial de su zona donante, pero también todo lo que pudieron haber extraído de más
en cuanto a esa primera intervención. Y bueno, hasta aquí esta conversación sobre las alopecias cicatriciales y el trasplante capilar. Espero que les haya gustado, que revisen todos los vídeos que también hemos hecho anteriormente, y si tienen algún comentario, vamos a dejarlo aquí en la cajita de abajo y los estaremos respondiendo. Hasta luego.